Gracias por estar en Bien Sano. Dentro de la gama de programas que tiene Bien TV, estamos hoy con el doctor Fernando Villa Hernández. Gracias por estar con nosotros nuevamente. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y bueno, hablando de la psiquiatría, hablando de todo este tipo de problemas mentales que estamos teniendo el día de hoy, después de la pandemia, etcétera, viendo la humanidad como proyecto, que dicho sea de paso es uno de los libros, bueno, este es el primero, doctor Villa, pero digo libros porque puede venir otros más. Sí, eso espero. Y bueno, pues echamos ahí, por no dejar al programa Diván, que sigue después de nosotros con Carol Pérez, igual después puede hablar con ella más a fondo sobre el libro. Muy bien. Y hablando desde el inicio, ahora sí, de la portada Hasta el final. hasta el final. Hablemos, doctor Villa mencionó en una ocasión donde de los problemas que se han acrecentado más en pospandemia es la ansiedad. Y aunado a la ansiedad, hablemos de los medicamentos, hablemos de la gravedad de la ansiedad, que puede llegar incluso al suicidio, que puede llegar no nada más para atentar contra su propia vida, sino ya el entorno familiar ya no es igual, pero hay solución. La mayor parte de las veces sí hay solución. Y precisamente respecto a los prejuicios, respecto a la atención psiquiátrica, le puedo comentar con seguridad que la mayor parte de mis pacientes, hablo del 90, de entre el 80 y el 90% de ellos, llegan a mi consultorio con ansiedad y con depresión, aunque también atiendo enfermedades más graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la demencia. Pero la mayor parte de ellos sufren de ansiedad, una sensación de angustia permanente, de miedo, de fobias. Y de hecho la ansiedad llega a aumentar a tal grado que se convierten en ataques de pánico, que son horribles. El corazón late muy rápido, o sea, hay taquicardia, tienen la sensación de que les falta el oxígeno, les sudan las manos, hay temblores y tienen la idea de que algo grave les puede suceder, sobre todo un infarto al corazón. Esto de las crisis de ansiedad, como se llaman en México, en Estados Unidos se llaman ataques de pánico, son más frecuentes de lo que las personas piensan. Los hacen sufrir mucho, pero por fortuna la mayor parte de ellos se pueden controlar y curar con medicamentos específicos, ¿sí? Que no son adictivos, que no causan daño y que no los van a tomar toda la vida. Los van a tomar el tiempo que sea necesario para que estos problemas emocionales se controlen, porque limitan mucho la vida de las gentes. Por ejemplo, como síntoma de ansiedad, existe un síndrome de agorafobia. Es un terminajo médico, pero que significa miedo a los espacios abiertos. He tenido pacientes que duran años sin salir de su casa porque tienen pánico. Recuerdo a una paciente en particular, a lo mejor me ve, que empezó a sufrir esta enfermedad cuando tenía 15 años. Y yo la vi cuando tenía 37 años. Impresionante. Encerrada en su casa. No podía salir ni a la puerta. Toda su juventud y su adultez se la pasó encerrada. Por fortuna respondió al tratamiento. Después de 6 meses más o menos de tratamiento, pudo salir, se casó, se independizó de su familia y ya es una persona normal. Ese caso me impresionó porque hay otros que me han frustrado. Tuve otro paciente con el mismo problema, un trabajador de Peñoles, que tenía miedo a salir. Él es una persona inteligente, con un estatus laboral alto, trabajaba en donde se separa ya el oro, y ellos tienen sueldos muy, muy buenos, pero ya no podía salir de su casa. Lo despidieron porque ya no pudo ir a trabajar. Yo lo vi 5 años después, encerrado en su casa. ¿Sí? Le ayudé por medio del sindicato a que recuperara su situación de incapacidad total y permanente, de tal manera que recuperó el dinero
de los sueldos que no le habían pagado, debido a que fue maltratado, mal diagnosticado y lo abandonaron a su suerte. A ese grado puede llegar la ansiedad. Y actualmente, hablando de ese paciente, ¿recuperó algo de su vida funcional? Por desgracia no lo recuperó del todo. Okay. Este paciente puede salirse de su casa como 6 o 7 cuadras, pero no puede entrar al centro de Torreón. Cada caso es diferente. Sí, sí, sí. Ese es uno de las frustraciones, porque la medicina, la psiquiatría dentro también de la medicina, pues tiene limitaciones. Hay pacientes que pueden responder muy bien y hay otros que son particularmente difíciles. Y los medicamentos no son milagrosos, no porque te tomes un antidepresivo vas a poder salir. Ahorita que mencionas gente que prácticamente toda su parte de su niñez y su juventud se la pasó encerrada, sí, y logra por terapia, por sesiones, por medicamentos llegar incluso a casarse, tener familia, independizarse, independientemente que hayan pasado años, y recuperar la funcionalidad. Pero si los medicamentos no son milagrosos, la terapia tampoco puede llegar a serlo, más sin embargo, tiene que haber que pongan de su parte el paciente. Yo creo que poco pueden poner de su parte y la psicoterapia prácticamente es inútil, porque el problema radica en un trastorno bioquímico de las neuronas. Es un problema de los neurotransmisores y solamente los medicamentos pueden ayudar a que se normalice ese trastorno y que las personas recuperen su integridad mental. La psicoterapia es poco útil y lo que ellos pueden hacer es poco. Okay. El medicamento es la base de la curación en los casos en que se pueden curar, que son la mayoría, por fortuna. Claro, hablamos de los medicamentos que actúan en serotonina, que actúan en noradrenalina, dopamina. Mencionó en una ocasión un neurotransmisor como es la adrenalina, que es lo que a veces nos impulsa a hacer cosas y verosímiles, y que después podemos lamentarnos después de haber tenido un ataque de adrenalina. Hablemos un poquito de estos neurotransmisores, doctor. Los neurotransmisores fueron descubiertos hace aproximadamente 20 años. Cuando yo fui estudiante de medicina y me encontré frente a estos problemas, yo era un total ignorante y mis compañeros médicos también. Incluso los propios psiquiatras de mi época, de estudiante, no sabían qué hacer, porque no teníamos el conocimiento de las causas. Era imposible cuantificar los neurotransmisores en un espacio tan pequeño como es la sinapsis. Incluso una micropunción ya contaminaba lo que estaba en la sinapsis. Esto se pudo lograr con la medicina nuclear, cuando se pudo marcar radioactivamente un aminoácido, que es un ladrillo de construcción de proteínas más grandes. Ese aminoácido es capturado por la neurona para fabricar los neurotransmisores. Y actualmente se puede medir la radioactividad del cerebro por medio de aparatos especiales, por medio de un estudio que se llama PET, que es una tomografía, pero que puede detectar la emisión de radioactividad. De esa manera podemos conocer la concentración de los neurotransmisores y relacionarlos a los problemas mentales, desde la depresión hasta la esquizofrenia. Hoy te mencionaba sinapsis, y para las personas que nos escuchen y de repente dijeron, ay, me perdí un poco, es el espacio que hay entre una neurona y otra. Sí, así es. Y donde puede haber abundancia o escasez de ciertos neurotransmisores que nos puede detonar en ansiedad y depresión. Sí, qué bueno que me hace el comentario, porque sí son palabras médicas que hay que aclarar. La sinapsis es el espacio que existe entre una neurona y otra, y allí actúan más de 50 neurotransmisores. De esas 50 no conocemos más que 6 o 8, y sabemos que están involucrados en problemas emocionales, como la depresión mayor, como el trastorno bipolar, como la misma esquizofrenia. Y de ahí que ya tengamos en el mayor número de casos medicamentos para ayudar a este tipo de pacientes. 8 neurotransmisores, sí, de 50. De 50, todos los demás no los conocemos. Y pudiera ser que los pacientes que no responden a los tratamientos tuvieran alteración en neurotransmisores que todavía no conocemos cómo funcionan. Por consiguiente, la psiquiatría está en proceso de
evolución todavía. Definitivamente. Y es en neurociencias. La misma psicología ya se basa o se debe de basar en neurociencias. Ya las teorías anteriores del siglo pasado, Freud, Fromm, Adler, Karen Horney, no tenían ninguna base científica. Sí, la psicología actual sí las tiene y se relaciona mucho a las neurociencias. Mencionabas algo, doctor, que lamentablemente se ha deshumanizado la práctica médica, donde se ve al paciente con signo de pesos, Sí, o dólares sí, o euros, dependiendo la sociedad. así es. Y al haber una mala práctica, un mal diagnóstico como este empleado de esta empresa minera, donde lamentablemente fue pues maltratado, fue despedido y fue visto de una manera muy mala porque se recluyó en casa. Pero si se hubiera tratado correctamente, si hubiera hecho un buen diagnóstico, estaríamos hablando de otra historia. Sí, seguramente que sí. Sí, los problemas mentales han sido todavía muy perjuiciados por la mayoría de las gentes. Incluso los mismos médicos no conocen esto. Médicos de mi edad no saben lo que les estoy comentando, porque los conocimientos en psiquiatría vienen de 15, 20 años. Yo tengo más de 70 años, de tal manera que hace 33 años, 34 que salí de la carrera. De tal manera que en aquel tiempo no se sabía de los neurotransmisores, aunque ya se sospechaba, pero no se tenían las pruebas. Claro. Las pruebas surgieron con los avances en neurociencias. Y se puede ayudar muchísimo a las gentes con los medicamentos actuales. Y te sigues actualizando, sigues investigando, sigues leyendo, sigues acudiendo a congresos donde da a luz un poquito más a lo que todavía no se conoce. Por supuesto, los congresos y la información debe ser permanente. Siempre surgen nuevas opciones que ayudan a que el médico pueda apoyar y a solucionar los problemas de sus pacientes. El trastorno bipolar llega a la consulta de primer contacto con un médico general. ¿Lo puede tratar? Por desgracia, a veces no tienen el conocimiento, porque no tienen la especialidad. Y el trastorno bipolar es un término médicamente inadecuado, porque en la enfermedad bipolar se enferman de alegría, parece curioso. Así como se enferma de depresión, existe la enfermedad de alegría. Hay una euforia exagerada, desinhibición. La gente habla más de la cuenta. Creen que pueden hacer negocios, se endeudan, se vuelven irritables, desinhibidos. Las mujeres y los hombres pueden tener relaciones sexuales inadecuadas debido a que no tienen límites. Cuando esto sucede, es fácil hacer el diagnóstico de que estamos frente a un trastorno bipolar, porque están alegres de una manera enfermiza. Pero cuando están deprimidos, aquí puede haber la confusión, porque la depresión puede ser neurótica o distímica, como actualmente se llama, o bien puede ser una depresión mayor, recidivante, pero también puede ser el polo depresivo de un trastorno bipolar. O sea, en la enfermedad bipolar no siempre se presentan los dos polos. A veces se presenta solamente el polo maníaco, o sea, la alegría exagerada, y en otros casos solamente la depresión melancólica. Entonces aquí la experiencia del médico es importante para poder hacer el diagnóstico diferencial entre una bipolaridad o una depresión mayor, que ahí está la dificultad en el diagnóstico. Claro. Cuando se llega al diagnóstico correcto, este tipo de pacientes se pueden controlar muy bien, la gran mayoría. Y es por eso acudir con el especialista. No demeritamos que haya médicos con otras especialidades que han hecho un diplomado, que estén actualizados, que estén leyendo cuestiones psicológicas o psiquiátricas, pero no tienen las herramientas de fondo. Claro. No, pues si yo tengo un problema gástrico, no voy con un psiquiatra. Si tengo un problema del hígado, pues voy a ir con el gastroenterólogo. Claro. Si tengo una fractura, pues ¿qué tiene que ver un psiquiatra? Es el traumatólogo. Pero si tengo problemas emocionales, o empiezo a escuchar voces, o tengo ideas delirantes, pues es con el psiquiatra a donde hay que ir. Y para ello, acudir con el doctor Fernando Villa Hernández. Está en Avenida Hidalgo, 1442 Oriente, en la ciudad de Torreón.
Teléfono, doctor, por favor. Es 871-717-4700. Hablemos ahora de algo que también ha estado mucho en las noticias a nivel nacional, feminicidio. Esto viene a razón del maltrato, de que la mujer en este caso, bueno, hablábamos que también el hombre es maltratado, pero se ha dado el caso de que muchas mujeres han muerto, y aquí en nuestra localidad, no vayamos a otros estados o no hablemos de Ciudad de México, donde se han dado los casos un poquito con mayor pues información o difusión, casos de Monterrey, casos de Sinaloa, pero hablando de los feminicidios, ¿qué trastorno mental ves que predomina, tanto en el agresor como en aquella que fue víctima? Porque esto no se da de un día para otro, es algo que lleva un proceso. Bueno, qué bueno que menciona este tema, porque en México, por usos y costumbres, el hombre ha tenido una sensación de superioridad frente a la mujer. Eso es un error, es una irracionalidad. Y siempre que hablamos de que es irracional, nos referimos a que no estamos suficientemente humanizados. Como el hombre era el proveedor, físicamente somos más fuertes. El hombre en México, sobre todo en algunos medios rurales, tiende a maltratar o a menospreciar a la mujer. Sin embargo, cuando estas mujeres se trasladan a la ciudad, reciben preparación académica, tienen buenos empleos, y ya no se dejan humillar o manipular por un machismo irracional, sino que se oponen y entran en conflicto. Entran en un conflicto que es social y es biológico, porque en realidad el hombre está programado para ser proveedor. Tenemos 200,000 años en el planeta como Homo sapiens, 4 millones como homínidos. Y desde que homínidos, el hombre es el proveedor y la mujer cuidador de los hijos. Eso ha cambiado radicalmente, sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial, en donde los hombres iban a pelear y las mujeres iban a las fábricas. Entonces ya fueron obreras, ganan dinero. Se da entonces que en la actualidad algunas mujeres ganan más que el hombre, y esto provoca un choque emocional. El hombre se siente inferior y esa sensación de inferioridad lo puede llevar a la ira y al desamor. Y la mujer, al estar ganando más que el hombre, puede llegar a sentir desprecio hacia el hombre, porque biológicamente está programada para ser protegida, no para proteger. Esto provoca una división familiar, una estructura inadecuada en la familia, en donde la ira, la competencia prevalecen, y entonces viene la agresión. El hombre agrede no nada más psicológicamente, sino físicamente. Está en nuestra naturaleza por la testosterona. Podemos ser más destructivos. Y la mujer puede agredir psicológicamente. Los dos tipos de agresión pueden llevar a un desenlace fatal, ¿sí? O generalmente el hombre es el que lesiona o puede matar a una mujer. Es producto de la ignorancia y es producto de una sociedad que no se acopla a los roles biológicos de nuestros géneros. Roles biológicos de nuestros géneros. Así es. Porque estamos en un mundo donde ya no nada más hay dos géneros, o se nos ha querido implementar muchos más, y que por eso tenemos ahorita este problema de una disfunción social, valga la redundancia, el hecho de que una mujer muera un feminicidio, bueno, porque también se ha dado el caso de la mujer que se harta y en un brote de, ahora sí, de progesterona, Sí. también le quita la vida al hombre en defensa propia, porque se ha dado casos. La mujer, al ser violada, ultrajada, llega un momento en que se cansa y dice, ya basta. Sí. Pero hablemos de precisamente hoy en día de la comunidad LGBT, hablando del transgénero, hablando del homosexual, hablando de todo esto que también trae un contexto mental impresionante. Sí, es otro tema también sumamente importante, la homosexualidad hasta a llegar al
transexual. Existían teorías psicológicas para explicar esto. Actualmente las teorías son más biológicas. Por ejemplo, la homosexualidad masculina se ha visto que es hereditaria, que un gen del cromosoma X tiene una distorsión que lleva a la homosexualidad. De tal manera que si hacemos una historia clínica de un homosexual, podemos encontrar por línea materna otros casos de homosexualidad. También se ha visto que dos hermanos homocigotos, o sea que son idénticos genéticamente, si uno de ellos es homosexual, el otro tiene el 50% de posibilidades de también serlo. De tal manera que la prueba de que se hereda ya es irrefutable. Pero no por ello caer en la homofobia. No, la homofobia es estar en contra de la realidad. Un homosexual merece el mismo respeto que un hombre y una mujer. Volvemos a la humanidad. Volvemos a la humanidad. Hay que entender el problema para poder reaccionar bien. Porque hay prejuicios. Cuando la homosexualidad se considera como una inmoralidad, como un pecado, entonces surgen emociones de odio y de rechazo. Pero cuando sabemos que el homosexual lo es, no porque lo haya decidido, sino porque la biología lo determinó. O sea, el homosexual no es una persona que haya preferido ser homosexual, sino que tuvo una orientación biológica a la homosexualidad. Más sin embargo, ahorita que mencionabas de hombre y mujer, independientemente de lo que pase en el trayecto, nacimos hombres, moriremos hombres, nacimos mujeres, moriremos mujeres, independientemente de lo que pase en medio de. Sí. Ok. La psiquiatría, enfermedades mentales llegan a ser complicadas más que tener un diagnóstico o una biopsia de un pequeño abultamiento en la piel. Hablamos de que la mente no es igual, mi manera de pensar, mi cerebro no es igual al del doctor Villa, ni el doctor Villa es igual al de Sigmund Freud. No. Aunque ya no esté, mas sin embargo creemos que muchas de las enseñanzas de los antiguos descubridores o iniciadores de la psiquiatría hoy están en una constante evolución y se requiere de que el ser humano acuda con el especialista si el problema es mental, si no duermes, escuchas voces, lo acabamos de ver, tienes alucinaciones visuales, pues acude al psiquiatra. Yo creo que no debes de ser juzgado ni estigmatizado en tu trabajo. Ese es otro de los puntos a nivel laboral. Es que fui al psiquiatra y todos los compañeros, ya está loco cuídate. Sí. Sí, hay muchos prejuicios todavía respecto a mi especialidad, pero cada vez menos, porque la gente se está enterando por medio de las redes o por muchos programas, incluso como este. La gente se va ubicando más en la realidad. Las enfermedades mentales son como cualquier otro tipo de enfermedad, nada más que te está ubicado en el cerebro, en las neuronas. No está en el hígado, en el corazón o en los riñones. Está en el cerebro y es manejable y es tratable y frecuentemente curable. Exacto. No porque una benzodiazepina le funcione bien a la comadre me va a servir a mí. No, porque pueden tener problemas diferentes y el tratamiento tiene que ser específico para cada caso. Ahora sí, un traje hecho a la medida, podríamos llamarlo. Así es. Sí, tenemos que medir bien el problema para hacer el traje a la medida y le funcione adecuadamente. Por eso, bien sano, a través de cada uno de los temas que estamos viendo, dependiendo de cada especialidad, va a ir acorde a la necesidad tuya. No acudas con aquellos que te dicen que te curo en 5 días, que tal medicamento te va a ayudar, o incluso, lamentablemente, doctor, en televisión, los famosos productos milagro que curan todo y a la vez no curan nada. Bueno, hay mucha charlatanería actualmente y una charlatanería moderna, porque en algunos hospitales se están promoviendo el ozono para curar problemas de ciática o dicen que manejan una medicina genética, cuando en realidad
tanto el ozono como la genética son programas del futuro, son anhelos médicos bien fundados, pero que actualmente todavía no están autorizados para aplicarse. Y se aplica incluso en hospitales que aparentemente son de prestigio. Entonces prácticamente podemos decir que ellos son los conejillos de Indias, están siendo como experimentos. No, ni siquiera son experimentos, más bien son motivos de explotación Sí, porque económica. es lo que te iba a decir. Porque no van a experimentar. Ellos saben que lo que están haciendo no va a funcionar, pero van a ganar dinero con eso. Y el paciente no se va a curar. El paciente no lo sabe y tiene la ilusión de que están haciendo algo por él. Las células madre, la medicina genética, el ozono, son proyectos para el futuro que tienen muchas posibilidades, pero que en la actualidad son muy limitados. ¿Hay algún país que ya lo esté usando y con éxito o todavía no? Todavía no. De hecho, hablando de charlatanes, yo creo que en Estados Unidos abundan. Sí, abundan la charlatanería. Le puedo hablar incluso de Cuba, en donde dicen que pueden curar el vitiligo. Pues no. No tiene remedio. Y sin embargo, muchos mexicanos van a Cuba con intenciones de curar el vitiligo o problemas de cáncer. En Cuba hacen propaganda para que vayan muchos pacientes allá. O sea, impresionante. Sí, es impresionante. Sí. Por eso la guía médica de Bien Sano tiene a que usted esté bien informado. Acuda con el especialista. En este caso hemos hablado de varios temas en esta serie sobre psiquiatría. La mente no es igual. Probablemente vayamos a ver al doctor Villa con Carol en Diván. Pero por hoy, doctor Villa, queremos que menciones dónde te encuentras y tu teléfono. Sí, cómo no. Estoy en Avenida Hidalgo, 1442 Oriente, y el teléfono es 871-717-4700. Doctor Villa, agradezco mucho el tiempo, el espacio y poder hablar de todo esto. Muchas cosas quedaron en el tintero, pero yo creo que vamos a tener oportunidad de volverlo a charlar. Y ahora sí, como lo hicimos, valga la expresión, echamos la carne al asador, pero después vamos a ir con cortes de especialidad. Estoy dispuesto, claro que sí. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Bien Sano aquí en Bien TV. Juan José Juárez les desea buenas noches.